Muy buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver ya la primera clase correspondiente a nuestro semestre de los fundamentos de la economía. Vamos a empezar el día de hoy con los principios de la economía. Vamos a analizar el concepto como tal, la definición de economía, y vamos a ver algunos conceptos básicos que nos van a acompañar durante el transcurso de este semestre. En la plataforma que ustedes ya tienen disponible van a encontrar el nombre del libro con el que vamos a estudiar y también van a ver un pequeño documental sobre los 10 fundamentos claves de la economía, los cuales nos ayudarán como una antesala para entender el transcurso de toda la materia. Como conceptos de economía tenemos tres puntos claves que vamos a estudiar dentro del semestre y es una definición de la economía como tal, los 10 principios de la economía y el pensamiento económico. Hoy veremos en pequeña escala, en síntesis, se puede decir todo esto para que ustedes tengan ya una idea clara de cómo vamos a ir trabajando. La definición de la economía, vamos a ver lo que son los conceptos de la economía, los recursos que necesita la sociedad como son bienes y servicios, todo esto alineado desde la matriz de necesidades del ser humano, cómo realmente tenemos los recursos escasos teniendo una sociedad que no podemos satisfacer en total las necesidades de cada ser humano, considerando que tenemos recursos escasos para producir bienes y servicios. Entonces, desde aquí nace la estrategia de saber cómo administrar nuestros recursos. Los problemas económicos que encontramos dentro de la sociedad, las disyuntivas de saber hasta cierto punto escoger qué es lo que voy a producir, qué es lo que voy a consumir. El concepto formal de la economía como tal y vamos a ver los 10 principios de la economía en sus tres pilares fundamentales, cómo hacen las personas para tomar las decisiones de acuerdo a sus necesidades, cómo interactúan las personas con la economía y cómo funciona la economía en su conjunto. Dentro del pensamiento económico, que ya lo veremos más adelante, veremos los supuestos económicos, el modelo económico como tal y los diferentes modelos donde vamos a hacer ciertos debates y discusiones en las clases que tengamos ya de manera presencial y poderlos conversar, las diferencias entre micro y macroeconomía y el análisis normativo y el análisis positivo de la economía. Vamos a empezar definiendo lo que es economía desde el concepto básico, desde la palabra griega, de dónde vino la definición y concepto general de la economía. Viene de dos palabras griegas, que quiere decir, de dos palabras griegas, oikos y nomos. Oikos, que significa casa, y nomos, que significa administrar. En concepto quiere decir administrar una casa, saber tomar decisiones. Como vemos en el ejemplo, quién cocina, quién lava la ropa, quién maneja el auto, quién paga las cuentas. Puesto desde otro punto de vista, puesto desde esta analogía de administrar la casa, quiere decir cuáles son los recursos que actualmente tenemos, cómo vamos a administrar estos recursos para dar la mayor productividad y cómo vamos a seguir aumentando recursos que satisfagan las necesidades. En la administración de los recursos en la sociedad es importante entender la economía porque los recursos son escasos. No tenemos todo lo que queremos y no tenemos ciertos productos o ciertos recursos con los cuales nosotros necesitamos saberlos administrar, saberlos manejar para poderlos potenciar y poder a la vez obtener más recursos y tener un ciclo sano dentro de la economía. ¿Qué llamamos recursos? Son factores productivos, son insumos utilizados para producir bienes y servicios que la humanidad necesita. En otras palabras, ¿qué es lo que buscamos nosotros como la economía? Y aquí vamos a los tres roles fundamentales de los bienes y servicios, y es entender la extracción de los recursos, la transformación de los productos y la compra y venta de estos productos al consumidor final, considerando que la extracción de los productos son productos escasos que tenemos en diferentes ambientes, en diferentes sociedades, de los cuales nosotros debemos ir aprovechando, buscar los más adecuados para producir los bienes y servicios, a quién vamos a vender
qué es lo que vamos a vender, qué es lo que necesita la sociedad y a su vez también nosotros como consumidores saber qué es lo que compramos en un mercado. ¿Cuál es la clasificación de los recursos? Tenemos por una parte tierra, que son los recursos naturales, como nosotros sabemos, agua, árboles, reservas de petróleo, minerales, animales, entre otros. ¿Sí? Vuelvo y repito, teniendo en claro que estos son recursos escasos y no son recursos permanentes. Por otro lado, tenemos el capital, que es el esfuerzo humano, físico, mental, que nosotros prestamos como animales racionales dentro de este universo. Y tenemos el trabajo, que es la fuerza o a la vez el tiempo que destinamos para producir estos bienes, para la extracción, para la transformación y para la venta de productos. Bienes y servicios. Los recursos se combinan en una variedad de formas para producir bienes y servicios. El objetivo es buscar el sinnúmero de recursos que nos brinda la naturaleza, que nos brinda el mundo, y estos poderlos irlos transformando, ir pudiendo combinarlos, ir variando para crear bienes y servicios que vayan a la vanguardia de las necesidades del ser humano. Ya vamos a hablar más adelante un poco sobre las necesidades del ser humano. ¿Por qué son bienes? ¿Y cuáles son? Tenemos dos tipos de bienes. Tenemos los bienes tangibles y tenemos los bienes intangibles. ¿Cuáles son los tangibles? Los que podemos ver, los que podemos sentir, los que podemos tocar, ¿sí? Los que nos sirven hasta cierto punto para materializar nuestro capital económico. Y por otro lado tenemos los bienes intangibles que los consideramos como los servicios que también encontramos que son para satisfacer necesidades, que también son escasos, pero que a la vez nos sirven también para satisfacer necesidades, pero que no las podemos tocar, como los estudios, como un viaje, como posiblemente los servicios que nosotros tenemos. Definamos la economía desde la escasez de los productos. ¿Qué significa escasez? Significa que la sociedad tiene recursos limitados y por ende no puede producir todos los bienes y servicios que las personas desearían tener. La pregunta clave es aquí, ¿qué es lo que usted quisiera tener? ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Y cuánto de esto lo tiene? Esto no es un problema solamente suyo ni mío, es un problema de la sociedad, que vivimos en una sociedad de recursos limitados en los cuales nosotros tenemos que saber aprovechar cuáles los que vamos a utilizar para nuestro fin común. Un ejemplo, un miembro de una casa no puede tener todo lo que quiere, la sociedad no puede producir o proporcionar todo lo que los miembros necesitan dentro de la familia. Aquí tenemos un claro ejemplo. ¿Desearía tener todos estos bienes? Un auto, una mansión como esta, viajar, pero ¿a costa de qué? Ya vamos a hablar sobre los 10 principios básicos de la economía y vamos a hablar sobre la disyuntiva que tiene el ser humano de saber canalizar y de saber entender a costa de qué yo tengo cada producto que tenemos dentro de nuestra casa o cada servicio que nosotros utilizamos. Un claro ejemplo, un pequeño ejemplo es el tema de usted que está estudiando actualmente. Muchos de ustedes, un gran porcentaje se paga sus estudios. ¿Sí? Os pagan sus padres. Y aquí viene la pregunta, ¿a costa de qué yo estoy pagando mis estudios? ¿Qué estoy dejando de lado? Estoy dejando posiblemente un viaje, estoy dejando un negocio, estoy dejando otro tipo de satisfacciones por una inversión que me va a dar un rédito a un largo plazo, a un mediano largo plazo. Cuando yo acabe mi carrera, este dinero regresará para mí ya en forma de capital de trabajo. Entonces a esto lo llamamos la disyuntiva de la economía, que tenemos recursos limitados y hay que saberlos cómo utilizar y cómo lograr generar a la vez mayor número de recursos. ¿Qué sucede al hablar de economía? El gran problema económico. Necesidades limitadas, recursos limitados, necesidades ilimitadas. Y aquí viene la famosa estructura de las necesidades del ser humano, y puesto inclusive desde el Maslow, que hablaba de su pirámide de necesidades, que las necesidades están siempre presentes en nuestra sociedad y a la vez una necesidad va generando nuevas necesidades.
En otras palabras, entre más tengo, más gasto. ¿Sí? Si nosotros ponemos un claro ejemplo dentro de nuestra sociedad con un salario básico, pongamos el salario básico de $400, ¿qué compro o qué tengo con los $400? Posiblemente dentro de la pirámide de Maslow, recordemos cuál era la pirámide de Maslow, en un primer piso nos dice que nosotros sobrevivimos, que tenemos las necesidades biológicas, comer, vestir, bañarnos, entre otras más. Por otro lado, tenemos las necesidades de seguridad, que nos dice ya tener una casa, un carro, una familia, una pareja fija, entre otras cosas. Por otro lado, tenemos ya las necesidades sociales, que nos dice que nosotros ya necesitamos pertenecer a un estatus, a un tema de sociedad, a un barrio diferente, a una sociedad diferente. Por otro lado, ya tenemos las necesidades del ego, que el ser humano ya quiere ser líder, ya quiere producir posiblemente, ya quiere crear su propia empresa, quiere ya transformar el dinero. Y por otro lado tenemos el superego y la autorrealización, que el dinero ya trabaje para mí, que personas brinden su trabajo y a la vez generen para mí riqueza. ¿Sí? Estas son las necesidades según la pirámide de Maslow. ¿Qué nos quiere decir en pocas? Que las necesidades siempre serán ilimitadas y hemos visto, personas que llegan a tener muchísimo dinero siempre van a generar nuevas riquezas. Poníamos el ejemplo, yo tengo un salario básico, $400. ¿Qué me alcanza para cubrir estos $400? Dentro de la pirámide de Maslow tal vez estoy en su primer piso, que me alcanza para vestirme, para alimentarme, tal vez para un poco seguir estudiando y para pagar los gastos y la canasta básica. Se acabó, sobrevivo, llego con las justas al mes. ¿Qué pasa si yo transformo esos $400 gracias a mi trabajo, gracias a mi mente, y gano ahora $800, el doble? mis, Mi cuadro de necesidades va aumentando, porque como nos dice Maslow, nosotros vamos creciendo en la pirámide y tal vez ya no quiero vivir arrendando, yo ya me endeudo en una casa, ya me endeudo en un vehículo, ya tengo una familia, tengo que pagar los gastos de mis hijos, entre más. ¿Qué pasa si yo ya tengo un salario más alto? Mi estatus ya no cambia, ya cambia totalmente mi estatus. Ya no quiero que mis hijos estén en ciertos colegios, en ciertas universidades, en ciertos colegios, quiero que vayan a otro tipo de universidades, otro tipo de colegios. Yo ya no quiero vivir en tal barrio, quiero vivir en un barrio de más estatus, quiero tener otro tipo de vínculo social, entre otras. En pocas palabras, entre más necesidades, entre más cubrimos nuestras necesidades, más necesidades vamos sacando. Y obviamente no nos damos cuenta que los recursos son bastante limitados. ¿Y qué es lo que pasa al tener recursos, necesidades ilimitadas, recursos limitados y escasez? Que comienza el tema de saber repartir el pastel dentro de la sociedad y comienza a hablar ya de la equidad o igualar nuestra balanza. Y aquí comienza tal vez el egoísmo de la sociedad, el egoísmo del dinero, y nos damos cuenta que repartimos muy mal nuestras ganancias, repartimos muy mal nuestras formas de pagar nuestros impuestos, nuestros gobiernos y demás reparten mal la torta y podemos encontrar en estos muchos problemas económicos, donde personas ganan muchísimo dinero y donde otras personas tal vez no o sobreviven con menos de $10 a la semana. ¿Sí? Entonces a estos son los problemas sociales que nos enfrentamos y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Esta materia va a servir muchísimo para el debate, para entender los modelos económicos. El objetivo de esta materia no es generar una discusión insana, sino al contrario, generar conceptos válidos en base a investigación, en base a argumentos de cada uno de ustedes y vayamos buscando diferentes modelos económicos y cuál es el que más se ajusta a nuestra realidad. El objetivo de un modelo económico es respetarlo y también acoplarlo a nuestra realidad. ¿Qué modelo es el que más sirve en este momento para mi realidad? ¿Sí? Aquí no vamos a hablar de política, o si hablamos de política, lo hablaremos como un entorno para entender hasta nuestro punto de vista la sociedad. Claro que vamos a hablar desde qué nos ha traído como ecuatorianos, como el Ecuador hasta el año 2000, hasta tal vez las crisis y problemas económicos que nosotros hemos evidenciado, hemos palpado y visto desde el punto de vista histórico. Claro que vamos a ver eso, no vamos a hablar de política como tal, sino de los modelos económicos más adecuados y cómo nosotros como estudiantes, como futuros de la patria, pudiéramos hasta cierto punto dar nuestra opinión y nuestros argumentos válidos para ir cambiando esta sociedad.
Entonces, definamos qué es economía. Economía simplemente es el estudio de cómo una sociedad, cómo usted como individuo administra los recursos que tiene a la mano. Eso es todo. Economía es cómo usted como individuo, cómo usted como familia, cómo la familia dentro de una sociedad, cómo la sociedad dentro de un país, cómo un país dentro de un continente y cómo un continente dentro del mundo logra administrar sus recursos que de por ende sabemos que son escasos. Concepto formal. La economía es el estudio de cómo las personas deciden asignar sus recursos escasos para producir, intercambiar y consumir bienes y servicios en un intento por satisfacer las necesidades ilimitadas de la sociedad. Aquí otro paréntesis fundamental. No es el país más rico el que más recursos tiene. El país más rico es el que mejor sabe aprovechar sus recursos y mejor crea productos y servicios que satisfagan la necesidad de las personas. Y es claro de entender. Países que son potencias mundiales no son los que más recursos tienen. El Ecuador es un país que tiene recursos geniales, pues tenemos absolutamente todo lo que nos podemos pensar, petróleo, oro, banano, cacao y muchos más productos que pudiéramos describir, pero ¿cuál es el problema? Que seguimos teniendo grandes problemas económicos al haber todavía pobreza, al repartir mal la torta, al tener personas que tienen ingresos muy altos, personas que tenemos ingresos muy bajos, al hablar de corrupción económica y muchísimos problemas sociales más. Cuando vemos países que son potencias mundiales que lo que hacen que es comprar nuestros recursos, transformarlos y a la vez vender y comprar productos que satisfagan las necesidades. En otras palabras, nosotros les vendemos cacao y ellos nos regresan el chocolate a 3 veces el valor. Esa es la circunstancia de nuestra sociedad y eso es lo que vamos a tratar de darle aquí una explicación, tratar de crear una discusión más que todo sana que nos permite entender estos modelos económicos. El gran problema de la sociedad: ¿qué producir? ¿Cómo producir y para quién producir? ¿Qué producir quiere decir? Hacer una planificación estratégica y entender qué es lo que busca la sociedad en este momento y en un futuro. Pongamos el claro ejemplo de nuestra sociedad. ¿Qué es lo que estamos pasando? Nosotros estamos pasando por un problema mundial de sanidad, ¿no? Que es esta gran pandemia que realmente va a cambiar totalmente los modelos de producir, los modelos de cómo producir, los modelos de para quién producir. Todo el modelo ha cambiado a partir de esta pandemia. No sabemos si es que esto ya se quede definitivamente, el modelo me refiero, no a la pandemia, definitivamente la forma de cómo vemos al mundo en este instante. Hoy por hoy nos damos cuenta, usted está desde su casa recibiendo esta materia y nos damos cuenta que ya a qué va la nueva transformación, ya nuevas tecnologías, a todo que llegue a su casa, a cómo se debe ya tratar a los nuevos mercados, a cómo nosotros debemos irnos actualizando a las nuevas tecnologías. Voy a poner un claro ejemplo para ir entendiendo este modelo. Mi madre es una persona que ya ha pasado la tercera edad. Ella siempre ha hecho sus compras yendo al establecimiento, obviamente tocando las frutas, tocando las verduras, tocando los productos que va a comprar y así ella sabe si el producto es bueno o malo. Así ella distingue la calidad y así es como compraba. ¿Qué es lo que le lleva a esta sociedad? ¿Qué es lo que lleva a este punto que estamos pasando como sociedad? Que ya tiene que alinearse a una plataforma dentro de su celular y tendrá que ver una casa comercial, Supermaxi, Tía o la que sea, y tendrá que escoger ya sus productos mediante la plataforma. Y a la vez un servicio de logística cogerá estos productos y llevará estos productos directamente hacia mi madre. ¿Sí? Ganamos tiempo, ganamos esfuerzo, obviamente aparecen nuevos modelos como es el tema de la logística, como es el tema de plataformas ya tecnológicas y demás cosas que antes no lo veíamos. ¿Qué es lo que que garantiza ahora la calidad de que ya el consumidor toque el producto? El intermedio, ¿no? La persona que está haciendo la logística, sea Globo, sea la misma casa comercial, sea, pongámosle, Uber y demás, son los que ya garantizan la calidad que llegue a la puerta de la casa. ¿Sí? Esto es ya producir de una manera diferente de cómo producirlo y para quién producirlo.
¿Sí? Este es un claro ejemplo de cómo las sociedades avanzan cuando pronostican qué es lo que está pasando y cómo van creando sus mejoras. La producción consiste, como decíamos, en combinar recursos escasos, factores productivos para obtener bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas. El despilfarro social y económico, ¿qué es lo que hace? Simplemente que existe una economía insana. Para algunas personas entregamos todos los recursos y para otras personas pocos recursos. ¿Sí? A más producimos, más dinero generamos. Pero ¿cuál es el problema de las pequeñas sociedades que no tienen que producir? Que simplemente nos dedicamos a entregar nuestra materia prima. Obviamente a nosotros nos ponen las reglas o nos imponen las reglas de las grandes sociedades donde nosotros tenemos que comprar los productos al precio que ellos nos vendan. Conceptos de economía para poderlos analizar. La economía estudia la manera como las personas toman sus decisiones, cuándo trabajan, qué compran, cuánto ahorran y qué invierten en sus ahorros. ¿Cuál es la teoría o más allá de la teoría, las técnicas básicas de la buena economía personal dentro del tema financiero? Nos dice, pagar deudas, ahorrar el dinero, excedente obviamente, el dinero ahorrado una vez que tengamos necesitamos invertirlo y las inversiones que generamos, el dinero que generamos con estas inversiones, reinvertirlo en productos, en bienes que no sean pasivos, sino activos y a la vez generen más dinero para nosotros. Voy a repetir nuevamente. Pagar nuestras deudas, el ahorro luego de pagar nuestras deudas que tengamos como excedente, poderlo invertir una vez que ya capitalicemos un dinero. Este dinero ya invertido o esta inversión que nos genera dinero, a la vez reinvertirlo en bienes que cada vez nos produzcan más dinero y lograr que el dinero trabaje para nosotros. Pongamos un ejemplo. ¿Qué es esto de generar bienes que sean activos y no pasivos? Digamos que yo tengo por un lado el dinero para comprar un vehículo. ¿Qué hago? Compro el vehículo, pero ¿qué me genera el vehículo? A la final el vehículo me va a ayudar a llegar al trabajo, me va a dar la satisfacción para poder viajar, me va a ayudar a movilizarme, me va a dar un montón de beneficios. Pero a la vez, si es que yo no lo estoy utilizando para generar dinero, a la vez se genera en mí un gasto. ¿Por qué? Porque yo pago gasolina, pago los mantenimientos, tengo que pagar el seguro, tengo que pagar las multas y tengo que pagar algunas cosas más, que a la vez esto al mensualmente me hace generar un dinero destinado para este bien. ¿Qué pasa si en vez de tener este vehículo, yo este dinero utilizo para comprarme una casa y lo doy como una entrada? Claro que mensual mes a mes yo voy a tener que pagar esa deuda, pese a que di una entrada voy a tener que pagar esa deuda, pero en un punto yo acabaré de pagar esta deuda, este dinero que yo acabé de pagar se va a revertir en mí, pero ya en una forma de ingreso y a la vez ya no va a ser un gasto, sino se convirtió en una inversión. Este dinero, esta casa que yo acabé de pagar, ahora la puedo poner en un arriendo y si yo pagaba cuotas, qué sé yo, de $100 o $200 mensuales, ahora me va a dar ese arriendo. Y algún momento acabaré de pagar esa deuda y ya será un dinero netamente sólido y un dinero que ya servirá para seguir generando en mí nuevos recursos y nuevas inversiones. ¿Sí? Esa es como la conocemos, la economía sana que todos deberíamos seguir. Obviamente aquí ya viene la disyuntiva, ¿qué es lo que yo quiero hacer de mi vida? ¿No es cierto? Hay muchas personas que dicen una casa, un estudio, un carro, un viaje. Entonces esto ya nosotros ya debemos acoplar las buenas formas económicas y realmente qué es lo que yo necesito en este instante. La economía también estudia las maneras como las personas se interrelacionan entre sí. Estamos hablando de los mercados, ¿sí? ¿Qué voy a vender en el mercado? ¿Cuántos ofertantes tengo como mercado y cuántos demandantes tengo? Es decir, ¿qué es lo que voy a vender y qué mercado, quién me va a comprar ese producto? Es saber simplemente interrelacionarnos con las personas. Esto es claro ver cuando vamos a un centro comercial, es un claro ejemplo de un mercado limpio, ¿no? Porque nosotros nos ponemos en la mitad del centro comercial y pongamos un área específica, pongamos, qué sé yo, pongamos el área de alimentos, donde están todos los restaurantes de comida rápida y demás. Yo me paro en la mitad del centro comercial, en la mitad
de donde venden comidas y tengo un mercado limpio. ¿Por qué? ¿Por qué tengo un mercado limpio? Estoy hablando no de limpieza dentro de la sanidad, sino de limpieza económica, donde yo como consumidor tengo la ventaja de encontrar 10, 20 restaurantes a mi vista, a mi alcance, y yo voy a tomar la decisión por mi valor, por el dinero, por mi forma adquisitiva de comprar. Digamos que yo tengo $5. ¿Qué me alcanza con los $5? Tengo 10, 20 opciones para decidir. Tengo por mis gustos, por mis preferencias, por mi condición, por muchas cosas más, inclusive por el servicio, inclusive por el tiempo. ¿Cuál tiene menos fila? ¿Cuál me da mejor servicio? ¿Quién me da más garantías? ¿Cuál es más limpio? Tengo un sinnúmero de formas para poder decidir. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos interrelacionándonos con un mercado abierto y sano. ¿Sí? Tengo en un mercado, en el mismo ejemplo del restaurante, 200 personas y 20 restaurantes. Quiere decir que el mercado, igual como vendedor, si yo me pongo dentro, digamos que yo soy KFC, que yo soy McDonald's, que yo soy uno de estos centros de comida rápida que encontramos en un centro comercial, también tengo una economía sana, porque tengo 10 competidores a mi lado, pero tengo 200 compradores. Entonces quiere decir que el mercado está repartido. Y esto obviamente me ayuda para mí como vendedor para mejorar también mis políticas. Yo tengo que dar un mejor servicio, tengo que dar un mejor producto, no puedo subir mucho los precios porque si no los 200 personas que están en ese momento comprando simplemente no se van a acercar a mí. ¿Qué pasa si todos los productos en promedio, un plato para que satisfaga el hambre de esa necesidad, yo lo vendo en $20? ¿Cuántas personas harán esa fila? De las 200 personas, ¿cuántas personas harán la fila para comprarme? ¿Sí? ¿Qué pasa si ven mi stand sucio? ¿Qué pasa si yo doy un mal servicio? Simplemente me estoy negando a que las personas me compren. Entonces, la buena economía es cuando yo tengo un buen mercado, un gran número de proveedores y puedo ir mejorando para el cliente cada vez mis productos. ¿Sí? La economía analiza la fuerza y las tendencias que afectan la economía en su conjunto, el ingreso promedio, la porción obviamente de la población que se encuentra dentro del trabajo, lo que hablábamos hace un momento. La mejor economía es saber cuántos ingresos o cuál es el valor adquisitivo que tiene cada persona y qué es lo que le voy a ofrecer. Yo, como decía, en un centro comercial que encontramos desde clase alta, media y baja, encontramos los tres mercados económicamente hablando dentro del centro comercial, ¿sí? Yo tengo que buscar un producto que satisfaga las tres necesidades. No puedo buscar un producto muy caro porque me estoy negando a los otros mercados y tal vez un producto muy barato. ¿Por qué? Porque también tengo un cierto estatus que también ayuda para la venta. ¿Sí? Dentro de esto encontramos los principios básicos o las 10 reglas de oro dentro de economía que lo vamos a ver en el transcurso de la clase y los supuestos que es muchas veces lo que nosotros creemos que es una buena economía. Principios básicos de la economía. Está alineado a tres factores indispensables: cómo las personas toman las decisiones, cómo interactuamos dentro del mercado y cómo funciona la economía dentro ya de un conjunto, dentro de un país, al hablar ya de macroeconomía, cuando nosotros como empresa estamos ya alineados a ciertas normas gubernamentales. Entendamos las primeras, cómo el ser humano toma las decisiones. Vamos desde el punto de vista de la escasez de los recursos. Las personas enfrentan disyuntivas. ¿Qué quiere decir? Las personas tienen que enfrentar la toma de decisión siempre desde el punto de vista: ¿qué compro a cambio de? Si es que yo compro un par de zapatos, ¿qué estoy dejando de comprar por ese par de zapatos? Sí, por ese par de zapatos tal vez este mes no pude comprar un pantalón. Si por ese pantalón tal vez no pude comprar alimentos, si por esos alimentos no pude estudiar, si por ese estudio no pude viajar. Siempre vamos a encontrar esta disyuntiva porque los recursos son escasos. Entonces, ¿cómo el ser humano toma las decisiones? Obviamente toma de acuerdo a sus prioridades. ¿Sí? El costo de una cosa por aquello que renuncia a obtenerlo. ¿Qué decía Mojica en su discurso? Nosotros pagamos las cosas con tiempo. Y es muchas veces a qué renunciamos por ello. Si nosotros queremos tener más recursos, más que todo tangibles y también intangibles, más estudios, más viajes, más cosas dentro de mi casa, más televisiones, otro carro, otra casa, etcétera, ¿a qué estoy renunciando? Muchas veces renunciamos a un valor importantísimo que lo conocemos como el tiempo. Nosotros necesitamos dos trabajos. Quiere decir que tal vez 12
a veces hasta 16 horas fuera de la casa. ¿A qué estoy renunciando? También al tiempo que yo paso con mi familia, ¿no? Entonces tenemos que saber que cada cosa que yo tengo, estoy dando o por un servicio, estoy dejando aparte un servicio o un bien no estoy comprando, o también estoy sacrificando una parte de mi tiempo de familia, un tiempo valiosísimo que tal vez ya no lo pueda recuperar. ¿Sí? Las personas racionales piensan en términos marginales. ¿Qué quiere decir que pensamos en términos marginales? Pensamos en la prioridad, en la satisfacción muchas veces prioritaria, en satisfacer nuestras necesidades prioritarias. Ejemplo, yo tengo un salario, qué sé yo, de 800, de 600, de $400. No quiere decir que el primer día que cobre yo voy a comer langosta o un plato muy caro, sin tener en cuenta qué es lo que voy a comer mañana y qué voy a comer en una semana y qué voy a comer en 2 semanas y qué voy a comer en 3 semanas y qué voy a comer a fin de mes. No, el ser humano racional lo que hace es distribuir correctamente su economía para poder comer día tras día. ¿Sí? Somos personas muy instintivas y reaccionamos mucho a los incentivos, pese a las tres políticas anteriores que habíamos hablado, de que siempre vemos prioridades, de que sabemos a qué estamos renunciando, de que tomamos decisiones, muchas veces nuestra economía se rompe por los incentivos que encontramos dentro del mercado. Pongamos el ejemplo, yo tengo los $400 de salario, sé que tengo que distribuir para todo el mes, pero llego y paso por un centro comercial y veo el pantalón que yo quería comprarme hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que hago? Un poco nada me importa la economía, cojo y lo compro. ¿Sí? Y luego viene obviamente aquí hablando en palabras un poco criollas el chuchaqui del consumidor. ¿Cuál es el chuchaqui del consumidor? El que compro hoy y me arrepiento el día de mañana cuando ya no me alcanza para comprar lo que necesitaba en mi canasta básica, ¿sí? Somos personas que respondemos mucho al instintivo, pero obviamente como personas racionales necesitamos siempre manejar nuestra balanza económica para no llegar a estos problemas. Ahora sí, ¿cómo interactúan las personas? Vamos a hablar del mercado. El comercio puede mejorar el bienestar de todos, por supuesto que sí. El buen comercio, el buen mercado, como poníamos el ejemplo del centro comercial. A mayor número de mercados, a mayor número de productos similares, el consumidor siempre ganará. ¿Por qué? Porque necesitamos aquí, o aquí encontramos, la balanza donde yo no puedo especular en precios, donde tengo cada vez que pelear en un mejor servicio. Pongamos dos ejemplos clarísimos de competencia dentro del mercado. Pongámoslo McDonald's y Burger King. ¿Qué son McDonald's y Burger King? Empresas que venden hamburguesas, algunos les gusta dentro de ustedes, y vamos al debate. Muchos de ustedes, y aquí por favor no olviden, vamos a hacer un paréntesis. Parezco ya posiblemente un youtuber parezco aquí, pero vamos a hacer el paréntesis. Dentro de la plataforma ustedes van a encontrar una pestaña donde ustedes pueden crear una discusión. Les invito a que compartan también este tipo de anécdotas que nos ayudan para entender mejor la economía. Vamos a McDonald's y Burger King. A algunos de ustedes les gustará más McDonald's, otros más Burger King. Pero ¿cómo hacemos nosotros como consumidores? Los que viven en Quito podrán entenderme esta analogía. Centro Comercial CCI en dos frentes. Yo me paro en el parqueadero y tengo en mi lado izquierdo McDonald's y en mi lado derecho Burger King. ¿Cómo tomo la decisión? Hamburguesas que tienen más o menos el mismo costo, que tienen los mismos productos, no proveedores iguales, pero el sabor no se diferencia mucho. ¿Cómo voy y tomo mi decisión? Aquí viene. ¿Cuál me permite tener menor tiempo posible para tener mi producto? ¿Cuál me va a brindar mejor servicio? ¿Cuál está más limpio? ¿Cuál me da más garantías? ¿En cuál es el sitio más chévere? ¿Cuál da más luz? Tengo un sinnúmero de cosas que me harán ir al uno o al otro. Como ellos, como vendedores, ¿qué es lo que tienen que hacer? Obviamente, tienen que darme las mayores satisfacciones y el mejor bienestar para que yo tome la decisión. Esto es lo que dice el mercado puede mejorar el bienestar de todos. Cuando el mercado es limpio, cuando tenemos gran variedad, simplemente yo tomo como consumidor la mejor decisión. Ahora pongamos el lado contrario. Hablemos de un oligopolio dentro del país y vamos a las telecomunicaciones. ¿Sí? Telecomunicaciones tenemos tres proveedores, cuatro actualmente. CNT, Claro, Movistar y Twenty. Cuatro proveedores. Si los cuatro proveedores se ponen de acuerdo y el día de mañana nos suben los costos del internet, ¿qué es lo que pasa?
nosotros no tenemos a dónde ir. Tenemos que tomar lamentablemente uno de los cuatro, nos guste o no. La economía para nosotros se nos hace un poco más difícil. Recordemos que vivimos en un país donde la telecomunicación es todavía bastante costosa. Planes básicos llegan a un punto de hablar del 20% de un salario básico, que es hablar de un servicio básico que es demasiado costoso, ¿no? Para nuestra sociedad. Si nosotros vemos cuatro miembros de familia, cuatro miembros que tal vez trabajan, cuatro miembros que necesitan de un equipo telefónico, pongamos que un plan más básico cuesta $10, poniéndolo entre lo más barato, y estamos hablando que para los cuatro miembros de familia nosotros necesitamos mínimo $40 para solventar este servicio básico. Entonces esto nos dice que es bastante costoso y es por el hecho de que es un oligopolio que nosotros todavía no tenemos más fuentes para poder escoger, ¿sí? Esto es hablar del comercio, cómo puede mejorar y empeorar nuestras condiciones. ¿Los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica? Claro que sí. Es el mismo ejemplo que habíamos tomado hace un momento. Los mercados nos ayudan para poder organizar nuestro mecanismo de cómo nosotros gastamos los productos, ¿sí? Al tener variedad de mercados, variedad de productos, nosotros vamos destinando de nuestros ingresos un cierto valor para pagar cada uno de ellos. Tenemos la canasta básica donde nos dicen servicios básicos, alimentación, vestimenta y educación. Y salud, obviamente, ¿sí? Y otras variables más. Nosotros, gracias a estos mercados, dividimos o distribuimos nuestro dinero adecuadamente para poder alcanzar por lo menos a esos. Y luego hablamos de un ahorro para poder viajar, seguir estudiando y demás gastos, ¿sí? ¿Algunos gobiernos pueden mejorar el resultado de los mercados? Por supuesto que sí. Nosotros, gracias a los impuestos que pagamos, podemos jugar también con los aranceles del gobierno, influye directamente para a nosotros podernos ayudar también a la compra y venta de productos. En el año 2000, y esto como les decía, y en una clase futura, ustedes van a ver un documental donde hablamos sobre la crisis que pasó el Ecuador en el año 2000, donde cayeron los bancos, donde hubo el feriado bancario y demás, y nuestra economía cayó rotundamente, donde se congelaron los dineros, pero de ahí salió algo positivo hasta cierto punto que se llama la dolarización. Al haber dolarización permitió que los mercados influyan más en el Ecuador, mercados de extranjeros, que el dinero hasta cierto punto se estabilice, que una persona pueda tener el valor adquisitivo para alcanzar ya ciertos productos más adecuados que satisfagan nuestras necesidades. Esta fue una política del gobierno como un salvataje que sirvió para mejorar la economía individual de cada familia. Hoy por hoy, gracias a la dolarización, nos hemos podido centrar en una estabilidad de moneda y poder adquirir productos que ya están en la vanguardia mundial. Antes de la dolarización, yo les voy a poner un ejemplo claro, era muy difícil conseguir, por ejemplo, comida chatarra, productos de marca, nos íbamos bastante alineados dentro de lo nuestro, que es muy bueno y seguimos teniendo esta política, primero lo nuestro siempre, pero el ser humano necesita tener una variedad también de productos. ¿Qué pasa si hablamos de primero lo nuestro, pero en lo primero lo nuestro no hay calidad? Y tampoco podemos ir a mercados extranjeros, simplemente no vamos a cumplir las necesidades que nosotros queremos. Entonces, si hablamos de primero lo nuestro, obviamente nosotros también tenemos que garantizar calidad porque al hablar ya de un mundo globalizado, el ser humano simplemente se va a ir por otro tipo de mercado. ¿Cómo funciona la economía dentro de su conjunto? En un nivel de vida donde dependemos de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios. Lo que decíamos, un país depende de la capacidad que tiene para producir bienes y servicios. No es más rico el que más recursos tiene, sino simplemente el que mejor distribuye y el que mejor crea productos y servicios para satisfacer necesidades humanas. Cuando un gobierno imprime demasiado dinero, los precios aumentan. Es claro, muchas veces los gobiernos, para un poco solventar las deudas que tienen, lo que hacen es inyectar mayor número de dinero. ¿Y qué es lo que hace esto? Que los precios suban, ¿sí? Y aquí viene el punto número 10, que es la disyuntiva entre la inflación y el desempleo. Cuando tenemos mucho desempleo, ¿qué es lo que hace el gobierno? Muchas veces inyecta dinero que hace que los precios suban. Obviamente, al subir los precios, nosotros obtenemos mayor empleo, pero obviamente al tener mayor empleo, no nos alcanza como familia, no nos alcanza para pagar un precio ya inflado, ¿sí? Entonces, la disyuntiva y llegar a la balanza comercial para un gobierno es saber
cuándo hay inflación y cuándo hay desempleo. Necesitamos entender muy bien estos dos factores para tener una balanza estable donde a mí me permita tener un buen nivel de empleo, pero a la vez que tampoco suban los precios de los bienes y productos. Que esto ya lo estudiaremos ya cuando hablemos de macroeconomía, así que no quisiera confundirles más con estas terminologías. El objetivo de esta clase es simplemente encontrar o entender bien el principio de economía. El modelo económico como tal, vamos a ver algunos tipos de modelos, vamos a hablar del comunismo, vamos a hablar del capitalismo, vamos a hablar del socialismo, vamos a hablar cómo se han unido estos tres modelos que no son los más conocidos para crear economías del país. Sin embargo, el modelo clásico, como nosotros lo conocemos, es muy sencillo. Mercado de bienes y servicios. Las empresas venden y las familias compran. Por un lado, las empresas, ¿qué es lo que hacen? Desde el factor productivo, extraen productos, crean bienes y servicios, nosotros los compramos, ¿sí? Y damos y satisfacemos necesidades para nuestras familias y se repite nuevamente el ciclo. Por otro lado, las empresas, ¿cómo funcionan? Nosotros como familia compramos los productos, gastamos, este dinero ingresa a las empresas, las empresas gracias a estos ingresos logran comprar los productos extraídos y logran pagar para generar a sus trabajadores estos productos y se regresa nuevamente el ciclo. Si dicho de otras palabras muy fáciles de entender, nosotros inyectamos dinero a las empresas con este dinero generan productos y servicios, nos venden a nosotros, nosotros satisfacemos nuestras necesidades y volvemos con el ciclo nuevamente. Vamos a ver dos conceptos clásicos con ustedes, la microeconomía y la macroeconomía. Microeconomía, el estudio de cómo las familias y las empresas toman las decisiones. Aquí voy a hacer un paréntesis, no está dentro del sílabo, pero sí vamos a hablar con ustedes de ciertos tips, ciertos principios que les permitan a ustedes manejar su economía, de tener una planificación económica buena con los ingresos que ustedes tengan. Recuerden que el concepto básico de una buena economía no es el que más gana, sino el que mejor sabe utilizar sus recursos. ¿Sí? No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, visto desde otro punto de vista. ¿Sí? Y vamos a hablar también desde la macroeconomía, que es el estudio de los fenómenos de la economía, cómo influye el desempleo, la inflación, el crecimiento económico, ya desde de nuestra parte de oportunidades y amenazas, que estamos hablando de las políticas gubernamentales y políticas ya mundiales. Es simplemente el FODA económico que nosotros ya lo conocemos. Debilidades y fortalezas dentro de microeconomía. ¿Cuáles son mis debilidades económicas y cómo transformarlas en fortalezas para yo garantizar un bienestar para mi familia? Y por el otro lado, algo que ya no me compete a mí, pero que yo tengo que estar muy atento, que son las oportunidades y las amenazas que me brinda el gobierno como tal. ¿Sí? Cómo yo aprovecho estas oportunidades y cómo yo hago que las amenazas, como son impuestos y demás, no me afecten mucho en mi funcionamiento. ¿Sí? Ejemplo claro, vuelvo y tomo el tema de la pandemia, este tema que estamos viviendo, para algunos es una amenaza muy fuerte, para otras personas simplemente lo están utilizando ya como oportunidad. Muchas personas están buscando ya cómo producir productos mediante plataformas, mediante plataformas, aplicaciones y learning, este mismo software que nosotros utilizamos para generar más dinero para sus familias. Y otros simplemente lo ven como una amenaza que tal vez hablemos del desempleo. ¿Sí? Esto ya lo veremos detalle a detalle. Esto sería todo en esta clase del día de hoy. Ya vamos a tener obviamente nuestra clase presencial, simplemente explicarles un poco de la tarea dentro de la plataforma y ustedes van a ver cómo está dividido la plataforma en ya dentro de nuestro software, que por un lado aquí está la presentación que ustedes acabaron de ver, el video de la clase que ya será subida y tenemos un pequeño taller para que usted lo vaya a ir ya resolviendo y vaya entendiendo. Hay dos actividades que usted debe realizar, por favor. Aquí, perdón, antes de esto, recuerden, aquí está donde les decía la discusión académica. El gran objetivo de esta clase, y les invito a ustedes, por favor, a que dejen sus comentarios, a que dejen sus dudas, a que debatamos sobre este tema. Esta clase es muy bonita, muy participativa. Es una clase que no busca el objetivo no solamente de pasar la materia, sino a la vez de crear una discusión y entender la economía y por qué
mi país y usted está en las condiciones actualmente. Y esto nos va a ayudar muchísimo la discusión de cada uno de ustedes. Un paréntesis haciendo, recuerde que un docente no es simplemente el que le brinda la información y usted tiene que aceptarla y ya. El docente es un facilitador de información y esto es lo que yo me voy a convertir aquí. Le voy a dar a usted información de la cual, gracias a mi experiencia, gracias a libros, he llegado a tenerla, pero realmente el que va a poner la materia es usted, buscando nuevas fuentes, argumentando y creando un debate. Dos actividades que usted tiene. Por un lado, tiene realizar la lectura del libro Principios de Economía, donde puede usted encontrar este libro fácilmente en su biblioteca virtual dentro de la página web. Simplemente usted ingresa a la página web, pone biblioteca virtual y ahí usted ya puede descargar este libro en PDF. Por otro lado, tenemos, por favor, aquí también algo, perdón, haciendo un paréntesis. Si es que alguien ya lo logra descargar en PDF, lo puede subir aquí en la discusión para que todos lo podamos tener. ¿Sí? Por otro lado, también hay una segunda tarea que es un pequeño documental donde están los 10 principios que habíamos hablado, pero ya un poco más extenso. No quise en esta clase conversar uno por uno porque me gustaría que usted en realidad saque su propio criterio de los 10 principios de la economía dentro de este documental que está aquí. Y finalmente, con todos estos, con esta clase que usted ya me escuchó, con el documental y con el libro que usted va a leer, usted puede realizar el cuestionario que tiene ya abierto dentro de su clase que está hasta el 17 de abril del presente año. Nos dan para hacerlo 8 días, yo les he dejado a ustedes 10 días para que lo puedan hacer. ¿Sí? Con esto hemos concluido la unidad número 1. Les agradezco muchísimo por su atención. Es un gusto para mí dar esta clase. Espero ser un buen facilitador de información y cualquier duda o algo que usted no esté de acuerdo, por favor, dentro de los espacios de discusión también los puede compartir para yo también tener herramientas para seguir mejorando esta clase. Le agradezco mucho y que tenga una excelente noche.